Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, la situación de la tesorería de los ayuntamientos de España es bien conocida y es un asunto recurrente ya desde hace varios años, pero en estos meses se ha colocado en la primera línea de los asuntos pendientes y que no terminan de cerrarse. A esto se suman algunas declaraciones de la ministra en los últimos días que han causado más inquietud a pesar de los desmentidos que han hecho desde el Ministerio. Yo no se los voy a repetir, pero hay quien alienta la sospecha de que sean globosonda. El hecho es que el 31 de marzo se promulgó el Real Decreto 11/2020 por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito social y económico frente al COVID. En este decreto se autorizó a los ayuntamientos a gastar únicamente el 20% del superávit del 2019 y solo para gastos relacionados directamente con la pandemia, con el COVID-19. Bien, esta decisión ha causado un profundo malestar en la mayoría de los ayuntamientos afectados. Y este malestar ha ido en aumento porque, a pesar de haberse constituido una comisión formada por la Federación de Municipios y Provincias de las comunidades autónomas y la propia FEM, no se ha reunido últimamente. Y que yo sepa, ya lleva al menos 2 o 3 semanas sin convocarse. Aunque hubo una reunión del presidente de Gobierno con la Federación de Municipios y Provincias, usted es la representante de la materia y le toca responder sobre este asunto. Me imagino que usted debe estar en contacto permanente con Abel Caballero, el presidente de la FEM, y que hayan hablado algo nuevo sobre las peticiones de los ayuntamientos. Pero el hecho es que las federaciones de municipios de las comunidades autónomas, ninguna tiene noticias nuevas. Y él tenía una encomienda de seguir negociando con el Gobierno en nombre de la FEM, pero no se sabe nada. Por eso, yo le pido a usted que explique aquí el alcance de esas conversaciones, las que haya tenido con él, si es que ha habido alguna. Porque en estos momentos la posición de los ayuntamientos es muy mayoritaria a favor de que en las circunstancias actuales puedan disponer de sus propios fondos con libertad total. Todos somos conscientes de que en este momento no es posible por la normativa de sostenibilidad financiera y que hay que tener una visión de conjunto. Pero las circunstancias ya han cambiado de una manera radical. Para empezar, ya no existe una limitación en cuanto al déficit y la deuda por parte de la Unión Europea. Y esto cambia totalmente las cosas para el Gobierno de España. A día de hoy, que parece que la situación, la cuestión sanitaria está encauzada, los dos grandes retos que tenemos son atender a la gente que lo está pasando verdaderamente mal, que no tiene ni para comer, y además son los más cercanos a los ayuntamientos, y ayudar a los que están viendo cómo su economía, sus propios ahorros se les están yendo al traste y necesitan retomar la actividad económica cuanto antes. Muchos de ellos saliendo del paro y otros empresarios, pequeños empresarios, pymes y autónomos. Mire, para combatir todo esto, la bolsa de tesorería municipal es como un regalo caído del cielo. Porque estamos hablando de una cantidad importantísima, del orden de 28.000 millones de euros, según los últimos cálculos que se han hecho públicos. Y también nosotros tenemos que tomar una decisión ahora, sobre todo el Gobierno. ¿Queremos una recuperación rápida o una recuperación lenta? Y digo esto porque se repite mucho, y yo lo comparto, de que hay que ir a un cambio de modelo productivo. Pero luego diré algo sobre eso. En cualquier caso, en lo que hay unanimidad es en que hay que actuar en materia de la reconstrucción económica ya, cuanto antes. Y es obvio que hay que actuar en todos los niveles. Empezando por Europa, que se está haciendo mucho de rogar. Han hablado de la última inversión de $500 millón de euros, pero también antes habían hablado de una y todo se va retrasando. En España también este plan se va a retrasar unos cuantos meses. Las comunidades autónomas, muchas no han empezado ya. En Cantabria hay un plan de choque, fundamentalmente para paliar los daños que está causando. Pero en los ayuntamientos, que también se están moviendo porque tienen la necesidad más cerca, no llega hasta el Congreso, pero al alcalde le llaman a la puerta, se están moviendo, pero mucho menos de lo que necesitan. Por eso hay que hacer planes de choque en todos los niveles. Cada uno tiene su propio campo y probablemente los ayuntamientos sean los más rápidos para actuar.
Mire, yo voy a tratar de ser constructivo e intentar aportar algo a este debate, ¿eh? El problema es que aquí, cuando sale, como está todo grabando y están las televisiones, pues hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y no meter la pata, porque hay que decir lo que quieren a veces nuestros votantes y no arriesgarse con ningún tema polémico. Pero mire, mi propuesta es que permitan a los ayuntamientos dedicar la mayor parte de este ahorro, el de los últimos años, de los 8 últimos años, no solo el del superávit del 2019, a inversiones y, en particular, a obra pública y en subvenciones a los vecinos para la rehabilitación de viviendas, que eso encaja con las ideas de la Unión Europea. Vamos a dejar en este momento de lado la construcción de las grandes infraestructuras para luchar contra el cambio climático, para prevenir los desastres como las inundaciones, sequías, terremotos, las infraestructuras que, como decía Jeremy Rifkin, nos sirvan para vivir de una manera diferente, lo que le denominan el Green New Deal. Ahí están incluidas las grandes infraestructuras energéticas, de comunicaciones, de transportes, logísticas. Esto es lo que recomienda la Unión Europea. Pero la cuestión polémica y lo que nos afecta aquí a corto plazo es que en los últimos tiempos en España pues ha habido una tendencia a demonizar el sector de la construcción y en especial a las empresas del sector. Yo mismo he sufrido muchas veces acusaciones de apoyar a las empresas de obras públicas cuando era consejero del ramo, porque hay gente que piensa que lo que hay que hacer es perseguir a los contratistas porque son unos atracadores, ¿no? Pero, en fin, lo lógico yo creo que es que los gobernantes, sobre todo los que se dedican a obra pública, apoyen a este tipo de empresas, ¿eh? Y digo a todas, a las grandes, a las pequeñas y a las medianas. De hecho, las grandes son pioneras, son de las grandes empresas del mundo. Y hoy quiero defender aquí la necesidad de aplicar la receta keynesiana, la que, sin llegar al extremo del que decía en su teoría general de que lo que había que hacer era enterrar billetes y poner a las empresas a sacarlos, porque eso generaba actividad económica y generaba empleo. No se trata de eso, pero lo importante es poner la maquinaria a trabajar para crear empleo y recuperar la cadena de producción. Ese no es mi argumento principal, ¿eh? La actividad económica en un país está llena de redes de millones de relaciones comerciales, industriales, entre todos, empresas, ciudadanos. Y esto va desde el nivel más alto, desde el nivel de la industria, hasta el menor de los ciudadanos. Claro, ahora lo que toca es que actúen las administraciones públicas. Y en esta escala, que a cada uno le corresponde, los ayuntamientos tienen un papel clave en estas pequeñas obras, que además son las que quieren sus vecinos. Y yo vuelvo a una pregunta que dejé al principio. ¿Queremos una recuperación rápida o queremos una recuperación lenta? Porque hay que decidir de verdad cuál es el papel. Está claro que en un mundo tan globalizado, nosotros vamos a seguir la recuperación que tenga el resto de Europa. Si Europa va más rápido, nosotros también. Iremos un poco más lentos porque parece que nos está haciendo más daño. Pero está claro que tenemos una parcela propia en la que nosotros podemos actuar. Y ahí el arrastre tiene que notarse, pero lo fundamental es que en lo que esté en nuestras propias manos nosotros actuemos. No es posible un cambio de modelo a corto plazo. Esto es una cosa que tenemos que saber todos. Tenemos que aprovechar nuestras fortalezas, porque desde luego no vamos a ponernos a fabricar chips ni escáneres de la noche a la mañana. Pero lo que sí sabemos es fabricar, construir caminos, plazas, alumbrados públicos, todas estas pequeñas obras que seguirán existiendo y seguirán siendo necesarias siempre. Y además hoy en día estamos en una situación muy distinta a la de 2007, en donde había una gran burbuja. Una burbuja, a título de ejemplo, en Cantabria, el sector de la construcción, de 40.000 empleados aproximadamente ocupados, que pasó a del orden de 10.000. Se ha recuperado una parte, pero no mucha. Por lo tanto, no tenemos en estos momentos que tener ningún miedo a burbujas ni nada parecido. Lo que se trata es de recomponer la economía. Y en toda esta microeconomía de los pueblos y de las familias, al final hay unas relaciones que están en un equilibrio inestable. Lo que no se puede cambiar de golpe es la macroeconomía, pero en la pequeña sí que se puede actuar. Y esto es lo que yo quiero proponerle a usted, que hagan un plan de choque importante dirigido a la obra pública. Es rápida, genera mucha actividad y además genera una cosa que a usted supongo que le vendría muy bien.
genera un retorno a las arcas públicas del orden del 50%. Con la caída de recaudación que supongo que estará viendo y que usted sabrá, fíjese lo bien que vendría estas entradas en la tesorería de algo que no está produciendo nada. Y yo no digo que se gasten todos los 28.000 millones, pero una parte importante sí que tendría que tenerse en cuenta. En el Gobierno de Cantabria se ha hecho ahora un pequeño plan en la consejería pues para los ayuntamientos que dediquen pues eso, a alumbrados, a caminos, a todas las obras relacionadas con el ciclo del agua, que también la recomienda Europa, a saneamientos, abastecimientos, depuraciones, cosas relacionadas además mucho con el cambio climático. En Europa ahora mismo también la señora von Leyen ha dicho que este plan de choque quiere unirlo con el Pacto Verde y con la agenda digital. Pero hoy estamos hablando de algo muy de casa, muy de cerca, los ayuntamientos. Hay 8.000 ayuntamientos en España, la mayoría o muchísimos tienen superávit y yo creo que necesitan tener este tipo de actividad. Además, las inversiones en capital, el ahorro, llevarlo al capital o incluso la deuda, por lo menos te equilibra los activos y los pasivos. Y no es como cuando vas directamente al consumo que al final acaba desapareciendo. El multiplicador de la inversión es muchísimo mayor que el consumo, porque al final también llega al consumo. Luego, hay que pasar por este proceso. En estos momentos estamos ya con una serie de medidas, fundamentalmente, que son las que tiene que tomar el Gobierno de la Nación y está tomando, y muchas comunidades autónomas, pero vamos a completarlo con este otro tipo de inversiones. Yo creo que esto que estoy diciendo aquí no es novedoso, hay mucha gente que lo va a denostar, pero creo que es fundamental si queremos ver las cosas a medio plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda.